Dios. Gloria al Señor que nos da esta oportunidad de estar aquí esta mañana. Como hemos dicho, a veces lo que buscamos es que no traigan a los niños tan temprano y que pudiéramos darle solamente un seguimiento después y lo que buscamos es estar ocupando nuestro día en esta forma para tenerle un seguimiento a las cosas. Hay un factor que cuenta mucho en la vida de cada quien por la razón de que si nos desconectamos tantito de la palabra, la unción afuera es tan fuerte que siempre termina llevándonos en su corriente. Es tan difícil, hermanos, a veces tomando la escritura que dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y viendo el tiempo, yo soy de la idea de que no, la iglesia como iglesia en sí no ayuda. Es a veces una presión muy fuerte que a veces queremos casi dar la imagen a la iglesia y no a nuestra experiencia con Dios. Y pienso que el enemigo nos ha ganado terreno en eso. En primera, cuando vemos que el Señor fue sacado de la iglesia y que está afuera tocando a la puerta con el propósito de que si alguno oye su voz, como hemos dicho, en esa ciudad de la Odisea era tan difícil que hubiera un creyente, era tan difícil que hubiera alguien que se mantuviera, y por eso la descripción que le dio el Señor a Juan para que lo escribiera mostró que era muy difícil, hermanos. Y yo veo así de difícil el caminar del creyente en esta hora. Veo muy difícil el caminar de la familia. Si ustedes ven, por lo regular, a medida que va pasando el tiempo, cómo nuestras familias se fueron desmembrando, cómo se fueron desconfigurando, cómo en un momento podía venir un cierto número de la familia y poco a poco ese efecto fue haciendo que uno a uno fueran saliendo, y eso trajo como una enseñanza a que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Quizá nunca lo vimos cuando llegamos al Evangelio, que un día esto iba a ser individual, esto iba a ser personal. Y en la medida que iba a ser individual y personal, esto se iba a quedar en un reto para el individuo. ¿Qué tanta obediencia se tiene a la palabra? ¿Qué tanta? Cuando la Biblia dice el mundo los aborrecerá, tampoco lo concebimos como una realidad difícil y de alguna manera fuerte para poderla llevar. Y si se ha fijado, no nos hemos desprendido completamente del círculo que hay. Y eso
va acarreando muchos problemas y esos problemas se van haciendo costumbres. Entonces la gente, más que vivir por la fe y vivir por la palabra, vive por las costumbres. Las familias viven por las costumbres. Si hace un recuento y usted dice, hace 30 años yo llegué con toda mi familia y un día voluntariamente decidieron irse. ¿Por qué? Porque dijo el profeta, dijo, es el fin de la edad, es el fin de la familia, es el fin de la política, es el fin de todo llegó a su fin. De manera que nada se va a componer, no vamos a componer nada, ni viniendo a la iglesia. No es la iglesia la que cambia, no es la iglesia la que transforma. La iglesia, por lo contrario, muchas veces lo que hace es generar una presión sobre nosotros, porque no estamos dando el testimonio, la imagen, el ejemplo. Y eso va acarreando en nosotros decepción personal. Le digo, no quiere decir que no nos congreguemos, tenemos que congregarnos, porque de otra manera afuera sucumbimos. Pero el enfoque de no tener ya un descanso en decir, bueno, va a venir la familia, se va a recomponer la vida, se va a recomponer el hogar, se va a recomponer. No. El Señor hablando dice, sin mí no van a poder hacer nada. Entonces tenemos que conceptuarlo. Cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, Él esperaba que alguien le ayudara. Él esperaba que alguien acudiera y lo fortaleciera. Al menos una palabra, al menos un ánimo que saliera de cualquiera. Pero todos estaban muy cansados. Había sido un día muy ajetreado. Mentalmente los había desgastado, físicamente también. Y es una etapa como la que nosotros estamos pasando hoy. Hay un desgaste, hermano. La gente no ha entendido por venir a la iglesia. La gente se ha sentado aquí 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Y la vida dentro de los hogares se fue deteriorando. De tal manera que no alcanzan una satisfacción. ¿Por qué? Cuando Dios les dio la ley al pueblo de Israel en el desierto, en el monte de Sinaí, les dijo, miren, el hombre que ponga la ley en su vida, por la ley vivirá. Era la única manera de sostenerse en un mundo que iban a ir encontrando. Habían salido de Egipto, habían dejado el pecado, habían dejado muchas cosas. Pero a medida que iban caminando, estaban mostrando que la naturaleza no les respondía. ¿Ve? Sí querían. Hay mucha gente que quiere, pero no puede. Hay mucha gente que intenta. Yo le digo, a cada hogar que entro veo una descomposición. Pero muchas veces esa descomposición no la ve ni la misma familia. ¿Por qué? Porque todo se va haciendo una costumbre. Todo se va haciendo algo relativo. Algo que es ni bueno ni malo. Todo lo vamos viendo en una dimensión que al salirse la parte espiritual del individuo, entonces lo empezamos a ver humanamente. Y al verlo humanamente, queremos componerlo humanamente. ¿Ve? Y entonces
Yo he entrado a las librerías cristianas y en las librerías cristianas encuentro libros que hablan del enfoque familiar. La mayoría, cómo mejorar la familia, cómo tener una familia feliz, cómo tener esto, cómo tener lo otro. Algunos dan consejos muy superficiales. Nadie entra. Las mismas fotografías de la pareja, del escritor o la escritora, son personas muy contentas. Proyectan una imagen, ella con su pelo corto, su maquillaje, y están pensando que ese es el punto, a transmitir una imagen. Y muchas veces cuando venimos nosotros a esto, la odisea hace el efecto demoledor en la gente. Cuando el Señor le habla a la edad de la odisea piensa que no está mal. La odisea piensa que todo está bien. ¿Ve? La odisea dice, no tengo necesidad de nada. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todo se les iba haciendo una costumbre. La descomposición familiar llega un momento que si descompone un individuo, los que vienen atrás se van a descomponer. ¿Por qué? Porque es la falta de visión, la falta de espiritualidad. Y entonces venimos caminando, hermanos, a la palabra, venimos esforzándonos, pero todo está terminando en eso. Usted va a ver ahora gente que está en una iglesia del mensaje, que puede tomar socialmente, que puede ambientarse en un ambiente de incredulidad, música, todo, un ambiente que ellos tienen sin ninguna conciencia que los acuse. Usted va a encontrar discusiones, confrontaciones, desamor dentro del hogar, que lo van a ver normal. Se va a ver en un estado en el cual va a decir la gente, bueno, pues esto es normal, esto lo tiene todo mundo, esto lo tienen todos. Ya el esfuerzo individual, ya el enfoque personal de decir, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Hacia dónde va todo? ¿Ve? Entonces vamos viendo cómo dentro del hogar se sacó todo el sentir espiritual. Usted va a ver que las iglesias terminan en una condición de dureza. Usted ya no ve el arrepentimiento, ya no ve la reacción a la palabra. Difícilmente se llevan algo que digan, Dios me habló. Hoy Dios me dijo que yo tenía que hacer esto. Cuando el pueblo de Israel caminó, su caminata era muy difícil porque era en el desierto. Empezaron a enfrentar cosas que les iban a moldear su carácter. El mismo Señor en Deuteronomio dice, los saqué para probarlos. Los saqué para que se den cuenta qué está en su corazón. Así que a medida que iban pasando, iban menguando. Cuando llegaron a Cades Barnea, todavía está el intento. Y el Señor les dice, no van a entrar, no van. ¿Ve? Cuando usted va al Deuteronomio y el pueblo todavía en un esfuerzo dice, vamos, no, vamos a pelear, vamos, Dios está con nosotros. Pero Moisés les dice, no vayan, porque van a ser derrotados, no vayan. Y ellos fueron y fueron derrotados. La parte humana de todo esto, hermano, el enemigo
humanizó el Evangelio, lo humanizó. Al haber muy poco Espíritu Santo, entonces la manera humana. Entonces, cuando usted entra al hogar, lo que menos tiene importancia es la palabra. Lo que menos tiene validez es la palabra. Por encima de los afectos no hay nada. Se puede llevar el tiempo, se puede llevar la relación sin que el creyente tenga esa carga de decir la palabra dice. La palabra está escrita de esta manera. Entonces, cuando el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, le está mostrando lo que es las sanas palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué está hablando de algo sano? Es algo que va a transmitir. Usted come algo, toma algo que es sano, siempre va a tener una repercusión en su cuerpo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es para beneficio. Y entonces dice el apóstol Pablo, ahora, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si no se conduce de acuerdo a esa doctrina, dice, está envanecido, nada sabe y delira. Hay un delirio. Usted ve a la edad de la Odisea, está en un estado delirante. No tengo necesidad de nada. Está desnuda, pero dice, no hay necesidad de nada. Soy rica. Tengo todo. ¿Ve? Fíjese cómo muchas veces nuestro confort, nuestro descanso está alrededor de una convivencia, de un festejo X. Y fíjese cómo se diluye el compromiso que hay para con la palabra puesta por orden. Ahora, ¿cómo vendría esto, hermanos? ¿Cómo vendría? A veces hablamos mucho de la enfermedad y de la situación, pero el enfoque de cómo mejorar, de cómo hacer las cosas bien. Y vienen en la Escritura estas cosas que tenemos. Y dice Pablo, la sana doctrina. La sana doctrina. Entonces tendríamos que empezar a ver qué es la sana doctrina. ¿Ve? ¿Qué es la sana doctrina? Y cuando vemos esto, ahora pone los dos lados. ¿Qué capacidad tenemos de quitar, de cortar, de hacer a un lado cosas que no están de acuerdo con la sana doctrina? ¿Qué capacidad? Y si se da cuenta, hermano, y siendo sinceros con nosotros mismos, hay muy poca capacidad. Es nula, porque es la Odisea. Porque usted va a la ciudad de la Odisea y la ciudad de la Odisea estaba en un estado de economía relativamente bien, de un llevadero el sistema de vida, ¿ve? Aun cuando el agua no era buena, aun cuando el polvo que enfermaba sus ojos estaba ahí, ellos se mantenían ahí. Ellos estaban de alguna manera formando parte de esa ciudad porque todo estaba bien.
Cuando nosotros vemos al apóstol, está hablando, dice, si nos apartamos de esa sana doctrina, así como Israel se apartó de la ley, cuando Israel se apartó de la ley, tuvo que llenar ese espacio con las costumbres de afuera. Las costumbres de afuera. De la manera que empezaron ellos a tratar con la gente, empezaron a sucumbir, empezaron a perderle sentido, valor, fuerza que daba la palabra. Cuando el Señor habla y dice, mis palabras son espíritu y son vida. Hay vida en la palabra. Da vida. Pero esa vida tiene que manifestarse. ¿Cómo sabe usted que usted está vivo? Bueno, porque se mueve, dialoga, razona, hace, quita, pone, hace una actividad. ¿Ve? Usted está vivo. Eso nos muestra que usted está vivo. En el campo espiritual, esta falta, le digo, hablando con la gente, hermano, hablando con la gente, hace poco alguien me decía, bueno, tengo mis hijos ya pasados de los 14, 15 años, estoy pidiendo que se bauticen, que tengan una relación con Dios. Pero es alguien que nació en el Evangelio. Y me decía, estoy batallando en su comportamiento porque tiende hacia afuera. Ahora, esto ustedes lo van a ver, es generalizada esta problemática. Y cuando analizamos bien las cosas, empezamos a darnos cuenta, hermanos, que como núcleo familiar, la palabra no tiene mucho peso. La palabra no tiene mucho efecto. Podemos desarrollar muchas actividades, pero la palabra no está siendo puesta con el peso adecuado en la vida, en la labor, en el proyecto, en todo lo que hacemos. Mire, cuando vemos esto, dice, está envanecido, nada sabe, nada sabe. Cuando vemos el desarrollo del tiempo, hermano, vemos que el mensaje ya tiene muy poco efecto en la gente, muy poco efecto. Aún desde los días del profeta, él decía, bueno, yo creo que casi toda la iglesia debería de pasar al altar, dice, pero están 3 o 4. ¿Por qué? En un momento, le digo, vamos viendo cómo se va yendo la vida, se va yendo la vida. Pero estamos en un estado en el que queremos reanimar. El enemigo sabía que si golpeaba la familia, que si golpeaba dentro del hogar, lo de la iglesia no le iba a preocupar. ¿Por qué? Porque era la edad de la Odisea. El enemigo sabía que la edad de la Odisea no iba a tener nada de fuerza, nada de vida, de sobrenatural, no iba a tener nada, solo iba a tener obras. Por eso le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y entonces vemos un reto, y cuando hemos visto al apóstol Pablo, vemos la problemática que él encontró en todas las iglesias. Había problemáticas tremendas
Ya lo hemos visto de muchas maneras. Lo hemos visto a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Tesalónica o de Filipo, cualquier iglesia. Allí en Filipo creo estaba Evodia y Sintec. Estaban batallando entre ellas, ¿verdad? Habían hecho obra en el Señor. Habían trabajado. Y le dice a Timoteo, te ruego que pongas en orden esto. Eran creyentes, hermano. Lo cual le digo, son problemáticas que están. No podríamos tener en este periodo de tiempo una capacidad de esperar algo bueno para el tiempo, algo bueno. Si usted ve que el individuo no viene a la palabra, no toma la palabra, no introduce la palabra, usted nunca espere nada bueno de ahí, nada bueno. ¿Ve? No le hace quien sea. Por eso a veces entramos en una situación, dice, si no está esta sana doctrina de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, entonces la gente se va a envanecer, va a estar ignorante, va a delirar, pero va a entrar en cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. Dice, apártate. Si tú ves que todo esto entra sin un sentido de beneficio espiritual, de crecimiento espiritual, dice, apártate. Hemos tenido un temor, hermanos, a la palabra. Hemos esperado que la palabra nos empape, nos transforme, solo por sentarnos. Pero yo les dije, la iglesia no les va a ayudar en nada. No ayuda, hermano, la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está fría. La iglesia es una iglesia compuesta de gente que está en batallas individuales cada quien. A veces esperamos algo de alguien, pero ese alguien está igual inmerso en una batalla que ni siquiera entendemos las dimensiones en las que está. No nos va a ayudar. Usted espera algo del esposo, no le va a ayudar el esposo, porque él tiene que luchar. La esposa no le va a ayudar. Usted va encontrando, hermano, lentamente que el reflejo real de la Odisea se está asentando sobre todos en este tiempo y sobre todo en la iglesia de la Odisea. La carta es a la iglesia de la Odisea. ¿Ve? Por eso es el mensaje a las 7 edades de la iglesia. Entonces, el mensaje a la edad de la Odisea es demoledor, hermanos. No hay ningún ánimo. ¿Ve? No hay nadie que a quien se le esté dirigiendo personalmente, como cuando decía Pablo, a los santos que están en Éfeso, o a los santos que están en Filipo, o a los santos que están en Tesalónica. No, está hablando y dice, escribe al ángel que está
en la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Era un caso demoledor, hermano. Si vemos la realidad, nosotros hoy, ese es el cuadro en el que estamos. Pero usted lo tiene que ver con una visión espiritual. El enemigo supo meter a la gente en un espejismo en el cual pudiera sentirse bien o tratar de hacer algo y todo, pero no hay forma, hermano. No hay forma. ¿Ve? Y cuando vemos esto, dice el apóstol: apártate de los tales. No te van a traer ningún beneficio. Lo único que van a generar es pleitos, blasfemias. Usted ve a la gente hoy con mucha capacidad entrar en blasfemias, sin ningún dolor, sin ninguna carga, en un momento cuando debieran de darse cuenta la situación. Es como si la familia tuviera una soga y se va estirando la familia, y la soga se va apretando. ¿Ve? Entonces, vemos, hermano, la descomposición juvenil. ¿Dónde empieza? No empieza en la iglesia. La iglesia muchas veces es respetada por ellos porque no se malcomportan aquí. Pero ese desenfreno, ese desvío empieza dentro del hogar. Dentro del hogar. ¿Hay visión? No la hay. ¿Hay capacidad de ver las cosas? No las hay. ¿Hay un entendimiento de cómo poder aplicar una disciplina a ese sistema? No lo hay. Y no vamos a poner un enfoque en una disciplina física. No. Es una disciplina realista, es una disciplina con un enfoque espiritual. No está la fuerza, hermanos. Y esto está demeritando nuestras vidas. Todo está en ese enfoque cuando hacemos a un lado las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las sanas palabras. Entonces, al apartar la sanidad, lo que entra es la enfermedad. Y la enfermedad va avanzando, va deteriorando 1 año, 2 años, 3, 5, 10, 15, 20 años. Y cuando usted encuentra, hermano, usted ve una enfermedad irreparable. No se compone con nada. Mire la fuerza en la que estamos inmersos. Dejé unas hojas aquí, por favor, hermano Fidel, o hermano, en mi maletín, o si me presta. Estaba viendo esto. Dice entonces el apóstol: así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Gracias, hermano. Ahora, estas cosas, le digo, lo llevan a uno a meditar en cómo ayudar o qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Y cuando hallamos la forma que es a través de la palabra, hermano, tenemos que sentarnos a ver lo que pasó con Israel en el desierto, lo que pasó con
Pablo, en las primeras iglesias, en el nacimiento de la iglesia, en el periodo en el cual Dios estudia el comportamiento de cada una de las ciudades que iban a representar a cada una de las iglesias, y empieza a hablar de cada una de ellas. Y a nosotros nos tocó reconocer, nadie supo en qué edad vivía, nadie conoció a su mensajero como nosotros, si acaso la edad de Éfeso, pero nadie conoció a su mensajero, sino como nosotros en este tiempo. Y lo que tenemos, déjenme, estas cosas nos están llevando, hermanos, a decir, bueno, en realidad, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tengo? ¿Hacia dónde se está encauzando todo esto? ¿Tenemos gozo por la palabra? ¿Tenemos satisfacción por la palabra? No lo hay. No hay esa satisfacción. Entonces, estamos caminando ¿con qué? Con un llamamiento, ¿Y qué es ese llamamiento? Nos dio salvación, y esa salvación la tenemos que ver. Ahora, ¿qué es? Dice el profeta, ahora, ¿qué pasa si un compañero se niega a ver el sol y dice, yo ya sé que Dios dijo que se haga la luz, pero no existe tal cosa. Voy a bajar al sótano y simplemente voy a negar verlo. Ese tipo está loco. Hay algo mal con él. ¿Ve? Hay algo mal con un hombre o una mujer. Pueden ver el tiempo y pueden ver la promesa y pueden ver la manifestación de lo que Dios dijo que iba a pasar en este tiempo y negarse a creerlo, porque su denominación baja el velo. ¿Ve? ¿Qué es lo que tenemos? Está velado. ¿Ve? Ahora, él está hablando con un joven ministro y su esposa. Él está hablando en el mensaje Cristo revelado en su propia palabra. Dice, estaba hablando con un joven ministro y su esposa en la sala hace un momento, y ambos están nerviosos, al igual que el resto del mundo, el resto de los seres humanos en la tierra. Están nerviosos. ¿Ve? Ahora le dije, recuerda, Satanás tiene un golpe que viene hacia ti. No importa quién eres. ¿Ve? Tiene derecho a ese golpe. ¿Cuál preferirías tener? ¿Un puñetazo? ¿Ser ciego? ¿Ser artrítico en una silla? ¿Estar nervioso? ¿Ve? ¿O estar nervioso? ¿Es la mente o es el cuerpo? Pero lo va a golpear. Tiene un lugar donde podría golpearte. Tiene derecho a ese lugar. Ahora, ese lugar que tú quieres que no te golpee, debes de tenerlo cubierto todo el tiempo. Y a hoy no tenemos mucha problemática de enfermedades físicas, hermano, aunque sí las hay. Sí hay. Pero la problemática hoy es mental. Es mental. ¿Ve? Es de poca visión, de poco peso, de poca carga.
Salga usted de aquí, desconéctese y usted verá que se va a ver inmerso en un ambiente, con personas, familiares, a lo mejor no mal, no le digo que va a estar tomando, fumando, maldiciendo, no, a lo mejor solamente en un ambiente, en una atmósfera. Por eso dice el profeta, dice, el diablo tiene derecho a golpearlo y lo va a golpear. Difícilmente, hermano, alguien reconoce que está mal. Superficialmente dice, bueno, sí estoy mal, pero no hay una carga que baje al corazón y que compunja ese corazón. ¿Ve? Es muy difícil, hermano. ¿Por qué? Por el medio ambiente de la Odisea. El medio ambiente, usted puede ver lo que dijo Pablo Salomón cuando él habló en Eclesiastés y dijo, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Pensamos que somos sociables y que nosotros tenemos capacidad y nos desenvolvemos. Y dice el profeta, tiene derecho a golpearlo. ¿Ve? Entonces, cuando ves para esta edad nerviosa en que vivimos, ahora, en la cinta de la semana pasada, creo, la revelación, las grandes cosas horribles que vamos a hablar uno de estos días, cuando podamos conseguir un lugar suficiente de la apertura de esas últimas plagas para ser derramadas sobre la tierra, y esas cosas saliendo, ¿ve? Y esos 7 truenos, y esas vistas horribles que vienen sobre la tierra, y los hombres ahora y las personas hoy están en una condición neurótica. Todo el mundo está en una condición neurótica. Entonces ya estamos viendo, ya no solo las palabras de Pablo, sino las palabras de un profeta. Ahora, lo que está planteando y lo que está trayendo, leyeron este último mes en las elecciones del Reuters. Usted nota el tema ahí en el que está Billy Graham, el gran evangelista. Está tan cansado que simplemente no podía celebrar sus reuniones. Él fue a la clínica Mayo para un chequeo físico. No había nada malo con él, solo que no tenía suficiente fuerza para hacer su trabajo. Y lo pusieron a correr y a hacer ejercicio, correr 1 milla todos los días. Y luego el artículo continúa diciendo que la ciencia ha demostrado que hoy los niños pequeños, estos niños y niñas pequeñas, llegan a la mediana edad a los 20 años. Y a los 25 muchos casos, las niñas ya no tienen menopausia o están en menopausia a esa edad. No sé si lo sabían o no, pero hace muchas noches, mientras el Espíritu Santo hablaba aquí en la reunión, una niña se sentó aquí. Eso es exactamente lo que estaba mal con esa niña. Cuando lo llamó, la miré por segunda vez, lo volví a mirar y vi qué pasaba. Y dije, no puede ser. Es demasiado joven. Pero esa niña ya estaba en menopausia. ¿Ve? Unos 20 años, 23, algo así, ¿ve? Tu madre llegaron a la edad de 45, 50.
Mi esposa cumplió esa edad con 35 años cuando ella llegó a eso. Ahora ha bajado a 20. Toda la raza humana está podrida, ¿ve? Si los seres físicos de nuestro cuerpo se derrumban de esa manera para comer alimentos híbridos, las tensiones que pudren, ¿ve? Eso, llegamos a las células cerebrales. Entonces podemos ver cómo las mujeres pueden salir desnudas a la calle. Podemos ver cómo pueden acelerar los hombres sus carros a 120 millas en las calles y esas cosas. Ha llegado a un lugar donde toda la nación, el mundo entero, no solo esta nación, sino en todas partes, se han ido de sus mentes. Se han vaciado de sus mentes. ¿Ve? No, él va a golpear a un individuo, no, el pecado esa es otra cosa, pero esto es un golpe de enfermedad, un golpe de algo o sacarlo de su mente, hacerlo que piense que todo está bien y que va a ser pues que la lleva, porque estamos hablando de la edad de la Odisea, que piensa que todo está bien. Entonces el diablo va a venir a su cabeza y va a hacer que alguien maldiga, que alguien blasfeme, y piensa que todo está bien, ¿verdad? Pero entonces vemos esto, luego cuando vemos, entonces encontramos a una edad ida mentalmente, perdida mentalmente. Entonces estamos luchando con eso. Estamos luchando dentro del hogar con eso. Estamos luchando individualmente con eso. Y entonces vamos encontrando, ¿ve? Los hombres estarán tan locos después de un tiempo hasta que se imaginarán que están viendo hormigas del tamaño de una montaña. Estarán atormentando a las mujeres. Las langostas vendrán a la tierra con pelo largo para atormentar a las mujeres que se las cortaron. El pelo, como las mujeres colgándole a esas langostas, ¿ve? Y cuando vemos todo esto, dice, con sus dientes largos como de león, con aguijones en la cola como de escorpión, y así sucesivamente, atormentarán a los hombres sobre la tierra. Pero entonces será demasiado tarde para hacer algo al respecto. Será demasiado tarde, ¿ve? ¿Tienes ahora mismo la oportunidad o esperas algún día tener que llegar a ser atormentado? Entonces, cuando vemos estas cosas, hermano, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa tener dentro del hogar algo deforme, algo que no está correcto? ¿A quién le preocupa, hermano? Le digo, todo se vuelve una costumbre. Y uno dice, esto es lo que teníamos que tener. Entonces, cuando vamos viendo esto, y cuando vemos que el hermano Branham está hablando de estas cosas, enfocando sus pensamientos en la condición mental del hombre de esta última hora, y cómo el hombre ha llegado al estado donde sus cuerpos se están pudriendo y sus mentes se han ido, no coordinan correctamente. Está hablando de una joven que está en menopausia
antes de los 20 años, está hablando a un joven pastor y le está diciendo, están ustedes en un estado nervioso como todos. ¿Ve? Ahora hay un nerviosismo. Ambos están nerviosos al igual que el resto del mundo, el resto de los seres humanos sobre la tierra. ¿Ve? Por eso cuando Pablo, le decía yo, está hablando y dice, si alguno enseña o no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, vea por qué hizo el Señor, hermano, esta doctrina tan difícil para el mundo y se la dio al creyente. ¿Por qué se la dio, hermano? Por amor. Fue conforme a la piedad. ¿Ve? ¿Es difícil? Sí, es difícil, hermano. Esto no es para cualquiera. ¿Ve? Por eso, como le dije, algún día usted venía con toda su familia, pero se vino reduciendo. Y hoy quizás sea usted solo o usted sola. Porque esto es difícil, hermano. No es para cualquiera. Esto tenía que ser solamente para alguien muy especial, pero ese alguien muy especial tiene que tener un entendimiento del tiempo en el que está viviendo. Y que ese tiempo va a entrar al hogar. Y el hogar se le va a venir abajo si usted no tiene una visión completa de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve estar en una iglesia si tiene el hogar hecho pedazos? ¿Para qué le ayudaría? ¿A dónde va a llegar? Eso no es estar mentalmente sanos. Eso es estar insanos. Eso es estar enfermos. ¿Ve? Porque al último lo que usted quiere es que sean salvos. Ahora, quizá no lo logre y quizá no los vea. Pero usted va a decir, al menos le voy a enseñar mis manos al Señor. Quizá no le enseñe mucho, pero le voy a enseñar mis manos y le voy a decir, con estas manos trabajé. Es un tiempo insano, hermanos. Esa locura está entrando. Lentamente va carcomiendo. Por eso cuando nos sentamos a la luz de la palabra, empezamos a ver una realidad de que no nos lleva a la iglesia, hermano. Nos lleva al hogar. Nos lleva al hogar. Nos sentamos en el hogar y decimos, esto es lo que tengo. Usted ve que en el hogar fuman, toman, maldicen. Usted dice, yo no tengo nada que estar haciendo aquí. ¿Ve? Dice, de los tales apártate. Entonces, cuando uno va saliendo de ese ambiente insano, cualquiera que no venga, hermano, cualquiera que no esté, cualquiera que no profese, cualquiera que no guarde la doctrina de Jesucristo, dice la Biblia, no lo hagáis bienvenido. Porque si lo haces bienvenido, dice, participas de sus pecados. Es un reto, hermanos. No vayan a pensar que yo estoy en todo bien y que yo solo les predico a ustedes y que yo tengo el equipo completo y adecuado. No, yo estoy batallando igual que ustedes. Yo estoy en una lucha igual que ustedes. Tengo ese estado nervioso también, igual que ustedes. Es una batalla para todo creyente. Así que les digo, en la madrugada se me fue el sueño y estaba pensando del tiempo tan difícil por el que están pasando muchos de ustedes. Tiempos difíciles. Pero yo decía, ni siquiera podemos muchas veces orar a Dios para que nos lo quite, porque
A lo mejor es la forma, en primer lugar, que nos va a formar un carácter. En segundo, que nos ayude a tomar las decisiones correctas para crecer en ese carácter. A lo mejor es también algo que sembramos y que tenemos que cosechar. Son cosas, hermano, que tenemos que analizar detenidamente y poder decir, Señor, como decía el salmista en el Salmo, creo que es Salmo 42, dice, me acuerdo, ¿verdad? Cuando iba delante del pueblo a las fiestas, dice, mi alma tiene sed de Dios. Si ese clamor surge en el corazón de alguien en esta edad, hermano, quiere decir que Dios está enfocando su luz a ese individuo o a esa hermana, a ese hermano, de una manera muy, muy especial, en medio de una insanidad mental total, total, hermanos. Así que nos vamos a enfrentar a eso. ¿Usted tiene sus hijos todavía, los que vienen con usted todavía a estas alturas? ¿Qué tiene que cuidar? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que no se aparten de ahí. Y usted verá cómo va a batallar menos que lo que se batalló allá atrás. Me han hablado jovencitas, y digo jovencitas, de que algún día estuvieron sentadas aquí. Y me han hablado llorando y diciendo, mire, me ha pasado esto y esto y esto y esto y esto y esto. Llorando, llorando. Y no les puedo decir nada. No les puedo decir, vengan a la palabra, miren Dios, porque ellas saben. Pero ya no pueden. Ya no pueden. La prueba es que no vienen. Cuando saben que es el único pozo de agua que hay en este desierto, no se resisten, hermano. Pero si yo les contara, quizá no me creerían. No me creerían. Y a veces, por respeto a las familias, no lo digo, pero si ustedes vieran, para mí es difícil de aceptar, pero digo, sí existe, sí está. Y no creo que me estén mintiendo. Es un tiempo de insanidad total, hermano. Ojalá que Dios haga algo dentro de nuestros hogares y pongamos la señal a la entrada del hogar. Si ponemos la señal, va a entrar. Solo la vida, hermano. El ángel de la muerte se va a detener. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde.